¿No podrá ser a lo mejor que esas llamitas que están ahí le transmitieron la energía a las distintas moléculas de agua y una vez que bajó el termómetro, las moléculas de agua le transmitieron energía a las moléculas que están en el interior del termómetro, obviamente pasando por el vidrio que envuelve este termómetro? Si este fuera el caso, pareciera ser entonces que el calor, ¿qué sería? Una forma de energía, una forma de movimiento. El calor es energía en tránsito. ¿Y qué sería la temperatura? La temperatura es la escala que yo utilizo para poder determinar cuánto fue el cambio respecto de algo. Por ejemplo, respecto de este termómetro. Ahora bien, ¿nosotros conocemos escalas para esto? Por supuesto, conocemos la escala Celsius. Y para eso nos basamos siempre en algo que en todo momento es igual. El 0 grados Celsius, ¿qué es? Es la congelación del agua pura. Porque si yo tengo agua pura y estoy a nivel del mar, siempre va a ser exactamente igual la marquita, la posición de la marca, ya sea en una parte del país, en otra. Es una forma de que siempre tengamos un sistema de referencia que sea el mismo. Hay otro tipo de escala que es la escala Kelvin. Es la que determinamos que el 0 Kelvin no hay movimiento de las moléculas. Totalmente quieto. O sea, no es como las imágenes anteriores que estaban moviéndose. No, totalmente quieto. En cambio, el calor es una forma de energía que está constantemente en tránsito. Ya dicho eso, si tratáramos de explicar lo que ocurre en estos casos, podríamos decir que las moléculas se están moviendo muchísimo cuando están en caliente. Por lo tanto, van de alguna forma desplazando de un lado a otro la tinta rápidamente. En cambio, cuando están helados se mueven tan lento que se requiere más tiempo para que pueda lograrse esa difuminación. Ahí ustedes pueden ver la relación que existe entre calor, temperatura y la agitación. En el caso de agitación, uno lo que hace es acelerar esto, porque perfectamente con el agua helada yo podría haber hecho esto igual de rápido si hubiese introducido una cuchara y hubiese comenzado a agitar. La otra alternativa hubiese sido calentarlo. Pero en algunos casos no queremos eso. Por ejemplo, si ustedes hubiesen querido hacer una limonada caliente, supongamos que estamos en verano, tomar limonada caliente no es la idea, po. La idea es que sea una limonada dulce, helada. ¿Y cómo podemos hacer que rápidamente pase el azúcar a la disolución? Revolviéndolo. En cambio, si estuviese caliente, no es necesario, se va a pasar rápidamente el azúcar. Otro ejemplo es este que una vez les mostré en clase, en el que tenemos distintos tipos de metales. Acá, por ejemplo, nosotros vamos a tratar de hacer que se mezclen. Miren, no se mezclaron si los dejamos juntos. Pero ¿qué pasa si yo aplico calor? Es decir, energía. Vamos a ver, aplicando un poco de velocidad a esto. Cuando se ponen de esos colores significa que ya las moléculas están moviéndose para todos lados. Miren lo que va pasando. Ah, ahora sí, una se puede mezclar con la otra y ahora estamos logrando una mezcla homogénea. Por lo tanto, en estos casos podemos relacionar lo que anteriormente habíamos visto con los conocimientos que ustedes ahora van necesitando. Ahora quiero que nosotros veamos lo que correspondería al desarrollo de la clase. El ejemplo con el que partí fueron ejemplos de la cocina. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser retomar esos ejemplos. Si ustedes tienen un vaso y ese vasito ustedes pescan una cucharada de azúcar y luego toman la cucharada, la dan vuelta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a formar eso que está en el fondo. Eso que está en el fondo le vamos a llamar precipitado. Logro ver dos fases. Pero si yo mezclo esto, desaparece. La otra alternativa, ¿cuál hubiese sido? Aumentar la temperatura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser agregar muchísima más azúcar. Y va a llegar un punto en que yo no voy a ser capaz de hacer que esto pase a la solución. Ahora viene lo importante. Vamos a tratar de estudiar cuánto es lo máximo que puede aguantar de un determinado soluto una disolución. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, tenemos que tratar de entender el concepto de solubilidad. Si yo agrego una cucharada, es capaz de aguantarlo. Si yo agrego 10 cucharadas, no. ¿Quién es el que aguanta? El disolvente. ¿Y qué es lo que aguanta? El soluto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una definición? Yo propongo esta. La solubilidad es la masa de soluto que se puede disolver en una determinada masa de disolvente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, 1 kilo de agua, dije kilo, masa de disolvente, puede soportar
perfectamente un gramo de azúcar? Yo creo que sí, perfectamente. ¿Pero será capaz de aguantar 10 kilos de azúcar? Yo creo que no. Entonces estamos hablando de cuánto se puede disolver para formar una disolución homogénea. Vamos a poner otro ejemplo acá. Ahora ustedes deberían ser capaces de explicarme qué es lo que está pasando. Los invito a que ustedes sean capaces de escribir la observación. ¿Por qué en el caso derecho y en el caso izquierdo la solubilización fue distinta? ¿A qué pudo darse debido? A la temperatura. En el caso del agua caliente, agregaron e inmediatamente la sal se disolvió. En el caso del agua helada, todavía queda el precipitado. Entonces, ahora viene una parte interesante. Usualmente, en química nosotros trabajamos con números, con símbolos, con fórmulas, y a veces todo eso puede no ser demasiado amigable al comienzo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de pensar cómo podemos ir relacionando lo que vemos con nuestros ojos con una forma más abstracta. ¿Cómo podríamos hacerlo? En el caso anterior, cuando hay baja temperatura, temperatura ambiente y alta temperatura, que fueron los ejemplos que vimos. ¿Cómo era la solubilidad? O sea, la cantidad de soluto que yo le puedo echar al mismo vaso. Poca solubilidad cuando hay baja temperatura. Alta solubilidad cuando hay alta temperatura. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de reemplazar donde ponemos baja temperatura, temperatura ambiente y alta temperatura por temperatura. Vamos a utilizar símbolos, ¿ya? En vez de escribir temperatura, porque es muy largo, vamos a escribirlo de esta forma. ¡Pup! Temperatura en grados Celsius. ¡Ajá! ¿Qué significa esto? Estoy hablando de que en la parte inferior estoy poniendo la escala. Ese paréntesis de corchete me está diciendo que estoy utilizando de todas las escalas que hay, porque está la Celsius, la Kelvin, está la Fahrenheit, que no utilizamos mucho acá en Latinoamérica, y además estoy poniendo un 0, es decir, la temperatura a la cual el agua se congela a una atmósfera de presión. Luego, ¿cómo podemos reemplazar que diga poca solubilidad, alta solubilidad? A ver, quizás podría yo ponerlo hacia arriba, ¿ya? Y ahora se va apareciendo un gráfico. Y en vez de decir poca, alta, vamos a reemplazar esto en masa de soluto en masa de disolvente. Ajá. Ahora yo tengo un gráfico bien interesante. ¿Qué ocurría cuando el disolvente estaba a una temperatura más baja? Yo podía agregar poca masa. Pero cuando el disolvente se calentaba, ¿qué ocurría? Yo podía agregar una mayor cantidad. Por lo tanto, ¿cómo podría ser una línea que represente eso? Tan. ¿Se dan cuenta? Ahora, podría no necesariamente ser de esa forma. Podría también seguir una curva. Y en algunos casos, porque ustedes saben que la naturaleza tiene ejemplos a veces muy particulares, podría inclusive ser que a mayor temperatura disminuya la solubilidad. ¿De qué depende esto? A ver, ¿quién podría saber? Yo pregunto como si me iban a responder. Esto va a depender de la naturaleza química de cada uno de los distintos compuestos. Por ejemplo, no es lo mismo el cloruro de sodio que el nitrato de plata o el dicromato de potasio, etc. Todos esos nombres son nombres que uno usualmente tiende a hacerles como decirles, no, aléjate de mí. Pero miren, cloruro de sodio, NaCl, es la sal de mesa. Entonces, son cosas que ustedes normalmente ven. Y de hecho, es una de las razones por las cuales a veces hay comidas que hay que hacer las mezclas a una temperatura mayor. Ahora me gustaría que pensemos lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando tenemos un gas y un líquido? Porque en el caso anterior era un sólido y un líquido. Pero ahora yo quiero que ustedes piensen qué ocurriría con estas burbujitas. Piensen ustedes, por ejemplo, un día de verano y ustedes se sirvan un vaso de bebida. Ese vaso de bebida, ustedes logran sentir el picor de estas burbujitas en su lengua. Pero ¿qué pasa cuando el vaso llega a una temperatura ambiente? ¿Logran percibir que tenga tanto gas o pasó algo? Se va perdiendo, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de estudiar qué ocurre con eso. Yo acá puse, por ejemplo, hartas moléculas de agua y unas moléculas de oxígeno. Obviamente en el caso de la bebida gaseosa es otro gas, pero yo quise poner oxígeno porque me va a servir para los efectos del ejemplo que viene más adelante en la parte de aplicación. Veamos qué ocurre cuando uno tiene esto acá. Parece ser que esto se está moviendo, al igual que en los casos anteriores. Y es normal, porque ya habíamos dicho de que las moléculas se movían, y el oxígeno también.
Pero, ¿qué pasa si yo aplico calor? Se mueven más y eventualmente, se escapó el oxígeno. ¿Lo vemos de nuevo? Se escapa el oxígeno debido a que es mayor el movimiento. Si ustedes se acuerdan, en la clase anterior yo les había hablado de los distintos tipos de interacciones que podían existir entre las moléculas. Podría ser el caso que entre las moléculas de agua ocurran puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno eran formados por un dipolo. En el caso del oxígeno no hay un dipolo porque las dos moléculas son iguales, a un lado que al otro. Entonces, estas no pueden interaccionar con el oxígeno tanto tiempo, ni tampoco con el hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno cada vez se rompen más porque se están moviendo demasiado.